Bienvenidos a NTD Noticias, soy María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. Hoy, el presidente Biden ofrece ante el Congreso y al pueblo estadounidense sus logros y sus perspectivas para el futuro después de 100 días en el cargo. El fiscal general de Texas advierte sobre las consecuencias que tendrá todo el país, no solo en las regiones fronterizas, por la entrada de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Federales investigan a Rudy Giuliani por sus relaciones con Ucrania. Michael Collins, el reconocido astronauta que viajó por primera vez a la Luna, falleció hoy a los 90 años. Y antes de comenzar con el programa de hoy, quería anunciarles que YouTube categorizó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos detendrá. Seguiremos informando las noticias de forma honesta y veraz. Les recomiendo seguirnos en otras plataformas que encontrarán en la descripción. Y ahora comencemos con nuestro programa de hoy. El discurso que Biden ofrece esta noche al Congreso y al pueblo americano contiene una visión general de sus prioridades como nuevo comandante en jefe de Estados Unidos. Se espera que el presidente Biden hable de lo que considera sus mayores logros durante estos 100 días, desde su respuesta a la pandemia hasta revertir un sinnúmero de políticas de Trump e impulsar nuevas políticas sobre el control de armas, inmigración, votación, leyes electorales nacionales y nuevos paquetes de gastos gigantescos acompañados de aumentos de impuestos. Algo a destacar es que presenta otro plan de gastos gigantesco como parte del tercer plan masivo de gastos e impuestos que Biden propone desde que asumió el cargo. Pero antes de entrar en detalles sobre eso, echemos un vistazo rápido a lo que el presidente ha hecho en sus primeros 100 días en el cargo. Biden ha firmado un total de 60 acciones ejecutivas y según el proyecto de la presidencia estadounidense se revocaron 62 de las 219 órdenes de Trump. Esto incluye volver a comprometerse con el Acuerdo Climático de París, reintegrarse a la OMS y detener la construcción del muro fronterizo. La mayoría de estas revocaciones cambiaron la política de inmigración. Ahora los republicanos culpan a Biden de la oleada sin precedentes en la frontera sur. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es restablecer esas políticas. Aunque conozco a Biden, sabemos que el presidente Biden y los demócratas no les gustan las políticas del presidente Trump, pero funcionaron. Pero Biden dice, no gracias. En su lugar, quiere invertir miles de millones de dólares de los estadounidenses en los países de los que vienen los migrantes. Biden también ha impulsado su programa de control de armas. Pero ninguna enmienda a la Constitución es absoluta. En cuanto a la pandemia, Biden ha superado su objetivo de llegar a las 100 millones de vacunas en 100 días. Ahora su administración está en camino de triplicar ese objetivo. Aunque Biden no da crédito al papel del expresidente Trump en el éxito del despliegue de las vacunas. En cuanto a la economía, todos los planes de gasto propuestos por Biden suman unos 5.7 billones de dólares. En primer lugar, están 1.9 billones de dólares en pagos de ayuda por la pandemia, que los demócratas aprobaron utilizando un proceso para evitar recurrir al apoyo de los republicanos. En segundo lugar, una propuesta de infraestructuras de 2 billones de dólares acompañada de una subida del 28% del impuesto corporativo. El Congreso todavía está negociando sobre esto, pero el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, también está tratando de aprobar partes de este plan de nuevo sin los votos republicanos. Y por último, el nuevo plan de Biden de 1.8 billones de dólares de infraestructura humana, acompañado de la duplicación del impuesto sobre las ganancias del capital. Este dedicaría el gasto federal a cosas como el cuidado infantil a nivel nacional, la licencia familiar pagada, el seguro de desempleo, la asistencia sanitaria y la universidad comunitaria gratuita. Lo que oirán decir al presidente esta noche es que realmente tenemos una oportunidad única en una generación ahora mismo para aprovechar el momento para hacer estas inversiones. ¿Pero ha cumplido Biden su promesa de unificar a los estadounidenses? El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, cree que no es así y dice que Biden está vendiendo la unidad real a cambio de un cebo para su base liberal. Pero el senador republicano Brown dice que sigue esperando ver lo que Biden hará en el futuro y que prestará mucha atención al discurso de esta noche para ver si Biden sacará a la luz el tema de la unidad y cómo lo hará. Habrá un punto en el que se invite a la discusión, a participar en el diálogo. Vamos a tener que ver la prueba en el pudín. Y justo después del discurso de Biden, el Partido Republicano eligió al senador de Carolina del Sur, Tim Scott, para dar la respuesta oficial de su partido. Scott es el único senador republicano negro en el Congreso en este momento y ha estado realmente involucrado con la reforma policial y las zonas de oportunidad,
por lo que es probablemente el mejor senador para dar una respuesta, porque estas son políticas que los demócratas han estado impulsando también, aunque con un enfoque diferente. Y ahora pasamos a Rudy Giuliani. Investigadores federales están tras Rudy Giuliani. No estamos totalmente seguros de por qué se les está investigando, pero sí sabemos que es, al menos en parte, por sus relaciones con Ucrania. Su abogado, Robert Costello, dijo a Fox News que 7 agentes del FBI llegaron a su apartamento a las 6 de la mañana y se quedaron durante unas 2 horas. Al parecer, le incautaron ordenadores portátiles, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. La orden de registro es un movimiento agresivo del Departamento de Justicia. El periodista de investigación Lee Smith dice que se trata de una venganza por el papel de Giuliani en la administración Trump. Esto es claramente una venganza por el papel del exalcalde de la ciudad de Nueva York. Su papel no solo como abogado de Donald Trump defendiendo a Donald Trump, sino también por su papel en el descubrimiento de Hunter Biden, la corrupción de Hunter Biden en Ucrania. Smith dice que el FBI y el DOJ se politizaron y cree que están enviando un mensaje para no contrariar a los políticamente poderosos o destapar su corrupción. Es un nuevo mínimo para el Departamento de Justicia y es incluso sorprendentemente bajo para esta administración. Es despreciable. Parte de la investigación sobre Giuliani es sobre si violó la Ley de Registro de Agentes Extranjeros o FARA. Según la FARA, es ilegal hacer lobby en Estados Unidos a petición o bajo la dirección de un funcionario extranjero sin revelarlo al Departamento de Justicia. Pero Smith dice que en la mayoría de los casos, si alguien viola las normas de la FARA, tiene que volver a registrarse y pagar una multa. Usar esto para tratar de procesar a Giuliani es un movimiento político. Utilizar la FARA de esta manera para criminalizar algunos comportamientos y no otros, te dice ahí mismo que se trata de una operación politizada. No es una investigación real, no es una investigación real. Como ejemplo, señala al Crossfire Hurricane de 2016, cuando el FBI espió la campaña de Trump para ver si había una colusión con Rusia. Smith dice que la mayoría de esas investigaciones iban tras posibles violaciones de la FARA. La historia de la colusión rusa ha sido desmentida desde entonces. Andrew Giuliani, el hijo del exalcalde, dijo que el Departamento de Justicia debe seguir siendo independiente y dice que, como estadounidense, esto es muy preocupante. Esto es absolutamente absurdo y es la continua politización del Departamento de Justicia y tiene que parar. Si esto le puede pasar al abogado del expresidente, le puede pasar a cualquier estadounidense. Ya es suficiente. La única pieza de evidencia que no tomaron hoy es la única pieza de evidencia incriminatoria que hay allí y no pertenece a mi padre. Pertenece al hijo del actual presidente. Eso es todo lo que tengo que decir. Los sheriffs de los condados del sur de Texas hablan sobre las dificultades que están teniendo para afrontar la crisis fronteriza. El fiscal general de Texas también advierte a los estadounidenses que no piensen en la crisis simplemente como un problema fronterizo. Dice que la entrada de drogas y el tráfico de personas afectarán a todo el país. El sheriff del condado de Lavaca quiere que la gente sepa que la crisis fronteriza no solo afecta a los condados fronterizos. Su condado está a más de 200 millas al norte de la frontera. Recientemente, un vehículo que transportaba a unos 20 inmigrantes ilegales se estrelló y se incendió en su condado con un saldo de varios heridos. Nuestro condado tiene solo 19,000 habitantes y nuestros recursos se agotan. Por eso tuvimos que desplegar a toda nuestra gente de los servicios de emergencia, nuestros departamentos de bomberos y las fuerzas del orden. El sheriff del condado de Refugio también está pidiendo a la administración Biden que se ocupe de la situación. Dice que solo tiene 13 ayudantes y que están completamente desbordados por el número de denuncias de contrabandistas de personas e inmigrantes ilegales. Estos traficantes de personas que pasan por nuestra ciudad van a 80 millas por hora en zonas donde la velocidad es de 35 millas. Esto es algo muy serio. No tienen ningún respeto por la propiedad o las vidas humanas. Estamos desbordados. Con una gran cantidad de llamadas recibidas desde enero, el sheriff afirma que su equipo necesita dedicar entre 8 y 12 horas a cada caso.
A continuación, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, subraya las consecuencias negativas de que las fuerzas del orden estén desbordadas. Nuestra patrulla fronteriza está muy ocupada con el transporte, la logística, el cuidado de estos niños y las familias. No hay tantos recursos para vigilar la frontera, lo que significa que los cárteles tienen mayor acceso para traer sus drogas. Paxton dice que Texas va a hacer todo lo posible para obligar al gobierno federal a seguir las leyes que el estado aprobó, las mismas leyes que se supone debe hacer cumplir el gobierno federal, incluido el presidente Biden. Se está haciendo un daño tremendo a este estado, se está haciendo un daño tremendo a esta nación, se está enriqueciendo a los cárteles, dándoles la oportunidad de traficar con drogas, dándoles la oportunidad de traficar con personas, dándoles la oportunidad de cobrar a esas personas costes exorbitantes por entrar en nuestro estado. 4 condados rurales del sur de Texas declararon la semana pasada el estado de catástrofe por la crisis fronteriza. Dicen que la salud, la vida y la propiedad de sus residentes están bajo amenaza inminente de desastre por el tráfico de personas en la frontera con México. 3 de los 4 condados son del interior y no tienen frontera directa con México. 4 condados de Texas declaran como desastre la crisis migratoria. Dicen que sus residentes están en peligro ya que no tienen recursos para contener la amenaza. Goliad es uno de los 4 condados de Texas que han declarado el desastre. Su declaración dice, la actual crisis fronteriza ha provocado que miles de extranjeros ilegales invadan el sur de Texas y sobrepasen a nuestras fuerzas del orden locales, estatales y federales. El condado de Kinney también ha declarado la catástrofe. Brad Coe, sheriff del condado, dijo a The Epoch Times que solo tiene 6 ayudantes a tiempo completo y demasiado territorio para cubrir. Dice, mis chicos han participado en más persecuciones en el último año que la mayoría de los policías en toda su vida. Cada día detenemos más y más. Presentamos cargos, luego tenemos que dejarlos ir porque nuestras cárceles están llenas. El sheriff del condado de Goliad, Roy Boyd, dice que las cosas habían estado bajo control durante la anterior administración. Boyd dice, eso llegó a un final muy rápido y es el salvaje oeste con esteroides. Con los inmigrantes están llegando problemas adicionales. Según las estadísticas de la aduana y la patrulla fronteriza, las incautaciones de drogas y armas se están disparando y especialmente de fentanilo. Y otro miembro de la pandilla MS-13 fue capturado cruzando la frontera con inmigrantes en Arizona. El gobierno de Biden responde a los nuevos acontecimientos haciendo retroceder aún más políticas de la era Trump. Ahora está prohibiendo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, realizar detenciones en los juzgados o cerca de ellos. Y el presidente Joe Biden acaba de nombrar a Ed González, crítico de Trump, para dirigir el ICE. González criticó a Trump por autorizar grandes redadas de inmigración y detuvo el programa de su condado para cooperar estrechamente con el ICE. Ahora los senadores están discutiendo sobre cómo avanzar con otras partes de la reforma de inmigración de Biden. El líder de la minoría, Mitch McConnell, dice que primero hay que abordar la crisis. No puedo imaginar que retomemos un proyecto de ley relacionado con la inmigración, por muy digno que sea, sin que antes insistamos en abordar la evidente crisis en la frontera, que está directamente relacionada con lo que parecía ser una invitación del nuevo presidente a que vengan. El juez del condado de Goliad, Mike Bennett, firmó la declaración de su condado. Espera que 200 o más condados de Texas se unan a ellos. El abogado del condado de Kinney, Brent Smith, dice que el estado debería declarar la emergencia. Entonces Texas podría reforzar su propia frontera con México para proteger a sus ciudadanos. El sheriff Boyd dice que ha perdido la esperanza de que el gobierno federal ayude. Por lo tanto, afirma que Texas tiene que arreglar el problema por sí mismo. Y si no lo hacen, señala que todo habrá terminado y no habrá más Estados Unidos. La auditoría electoral en Arizona tuvo un comienzo difícil, pero puede continuar al menos por una hora. Un juez de Arizona acaba de rechazar hoy el intento demócrata de suspensión inmediata de la auditoría. El juez del Tribunal Superior del Condado de Maricopa, Daniel Martin, rechazó la solicitud del Partido Demócrata de Arizona de una orden de restricción temporal. Él dice que no aportaron pruebas sustanciales de que la auditoría electoral vulnere la privacidad de los votantes. El Partido Demócrata de Arizona presentó la semana pasada una demanda contra los dirigentes republicanos del Senado del Estado por la auditoría.
Los demócratas alegan que la empresa de seguridad que realiza la auditoría carece de la formación y los procedimientos de seguridad adecuados. El juez dice que la auditoría ya comenzó y que detenerla causaría una perturbación significativa. El Senado de Arizona ordenó la auditoría electoral, la cual abarca más de 2 millones de boletas de las elecciones presidenciales del 20 de noviembre del condado más poblado del estado. El líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, se ha negado a decir si cree que la congresista Liz Cheney es una buena opción para el liderazgo del partido. Cheney es la republicana número 3 en la Cámara de Representantes y ha sido una fuerte crítica del expresidente Trump. ¿Cree que Cheney sigue siendo una buena opción para el liderazgo de su equipo? Esa es una pregunta para la conferencia. ¿Qué cree usted? Espere, ¿qué cree usted? Creo que desde una perspectiva, si está sentado aquí en un retiro centrado en la política, centrado en el futuro de llevar a Estados Unidos al próximo siglo y estás enfocado en otra cosa, no está siendo productivo. McCarthy lanzó la indirecta a Cheney mientras hablaba con los periodistas durante el retiro político anual de los republicanos de la Cámara. Dos facciones del Partido Republicano se han desplegado desde que el presidente Trump dejó el cargo. Los que, como McCarthy, siguen viendo a Trump como el jefe del partido, y Cheney, que cree que es hora de que los republicanos vayan más allá de Trump. Y después de la pausa, parece que los estadounidenses tendrán más tiempo para actualizar su identificación a la Real ID. Y un ex asesor de la Casa Blanca fue arrestado. Está acusado por el FBI de robar cientos de millones de dólares. La gloria de las obras maestras del piano de los períodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Parece que los estadounidenses tendrán más tiempo para actualizar su identificación a la Real ID. La nueva fecha límite para el cambio es el 3 de mayo de 2023. Para entonces, todos los viajeros de 18 años o más necesitarán una credencial de conducir o una tarjeta de identificación que cumpla con la norma Real ID para subir a un avión o entrar en un edificio federal. El departamento ha ampliado repetidamente el plazo de la Real ID debido a la pandemia. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirma que muchas agencias de concesión de licencias de conducir siguen funcionando con una capacidad limitada y quiere dar más tiempo a los estados. En la actualidad, el Departamento de Seguridad Nacional dice que solo el 43% de todos los ID emitidos por los estados son compatibles con Real ID. La Administración de Seguridad en el Transporte también está estudiando cómo utilizar los datos biométricos para verificar la identidad en lugar de las comprobaciones manuales de los documentos de identidad. Un ex asesor de la Casa Blanca fue arrestado. Está acusado por el FBI de robar cientos de millones de dólares de las escuelas autónomas que ayudó a fundar. Seth Andrew, de 42 años, trabajó con el expresidente Barack Obama como asesor principal en la Oficina de Tecnología Educativa. Fundó la cadena de escuelas autónomas Democracy Prep en 2005. El director general de Democracy Prep escribió a las familias y a los estudiantes que se descubrió que faltaban más de $200,000 debido a una serie de salvaguardias financieras. Andrew fue detenido por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y hacer declaraciones falsas a una institución financiera. Los fiscales federales afirman que Andrew utilizó más de la mitad del dinero presuntamente robado para obtener mejores tasas de interés para una hipoteca de su multimillonario apartamento en Manhattan. El abogado de Andrew dijo a The Epoch Times que su cliente se declarará inocente. Se espera que el presidente Biden firme una orden ejecutiva para aumentar el salario mínimo de los empleados federales. A partir de enero, el salario mínimo pasará de 11 a 15 dólares por hora. La orden de Biden también establece un plazo del 20 al 24 para que las agencias gubernamentales aumenten los salarios de los empleados con derecho a $15 la hora. También incluye un aumento por el coste de vida año a año a partir del 2022. El gobierno de Biden defiende la medida alegando que permitirá a los empresarios retener a los mejores talentos, reducir el coste de la contratación y aumentar la productividad. Y dicen que no tendrá costo para el gobierno ni para los contribuyentes.
Un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso estima que podría sacar a 1 millón de personas de la pobreza, pero al mismo tiempo calcula que otro 1,5 millones se quedaría sin trabajo. El número de firmas para el intento de destituir al gobernador de California, Gavin Newsom, está oficialmente verificado. Ahora está en proceso de desencadenarse una votación sobre su destitución. Aquí tenemos la información. El secretario de Estado de California confirmó que el esfuerzo de revocación de Newsom reunió suficientes firmas válidas para desencadenar una elección especial este año. Se verificaron más de 1.6 millones de firmas de los 2.1 millones enviados a la Secretaría de Estado. El próximo gobernador de California tiene que ser un gobernador que pueda cooperar con este enorme estado. California es el estado más diverso del país y no es un lugar de políticas de talla única. Por lo tanto, el próximo gobernador tiene que tener la capacidad de crear consenso entre las diferentes ciudades, condados y ciudadanos. Los votantes no estaban satisfechos con la forma en que el gobernador manejó la pandemia, los incidentes de incendios, la falta de vivienda, el desempleo y otros temas. Los votantes tienen 30 días para retractarse de sus firmas y los funcionarios electorales de los condados deben informar a tiempo de las firmas retiradas. Si no hay suficientes firmas restantes, la revocación quedaría sin efecto. Sin embargo, si hay suficientes para seguir adelante con la destitución, el secretario de Estado debe informar al Departamento de Finanzas. El Comité Presupuestario tendrá entonces otros 30 días para revisar y comentar la estimación antes de certificar la revocación. El vicegobernador anunciará entonces la elección de la destitución. Entre los candidatos a gobernador se encuentran Caitlyn Jenner, una socialité y personalidad de la televisión, John Cox, un empresario que se presentó contra Newsom en 2018, y Kevin Faulconer, exalcalde de San Diego, todos republicanos. El astronauta Michael Collins, uno de los 3 que viajó en el histórico viaje del Apolo 11, la primera misión de aterrizaje en la Luna en 1969, murió este miércoles a los 90 años. Según un comunicado difundido por su familia en Twitter, Collins había estado luchando contra el cáncer. Pasó sus últimos días en paz al lado de su familia. Mike siempre enfrentó los desafíos de la vida con gracia y humildad y enfrentó su desafío final de la misma manera. Collins fue piloto del módulo de comando del Apolo 11 y se quedó en la nave el 20 de julio de 1969, mientras Armstrong y Aldrin descendieron y fueron los primeros hombres en caminar sobre la Luna. Collins pilotó el módulo de comando mientras volaba en círculos por encima de sus compañeros y no tuvo oportunidad de bajar. Nadie experimentó como él la soledad del lado oscuro de la Luna. Mientras miraba hacia la Tierra durante su misión, pensó, y cito, «Realmente creo que si los líderes políticos del mundo pudieran ver su planeta desde una distancia de 100.000 millas, su perspectiva podría cambiar fundamentalmente. Esa frontera tan importante sería invisible, ese argumento ruidoso silenciado». Collins fue elegido para el programa de la NASA en 1963, cuando Estados Unidos buscaba adelantarse a la Unión Soviética en la carrera espacial y poder llevar al hombre a la Luna. Fue director del Museo Nacional del Aire y el Espacio, autor de varios libros, incluyendo una autobiografía de 1974, Carrying the Fire, pero evitó en gran medida la publicidad. Y ahora pasamos a noticias internacionales con Eduardo Zompa. Gracias, María Laura. El gobierno de Perú exige desde este lunes el uso obligatorio de doble mascarilla en algunos lugares públicos, mientras un ranking lo califica como uno de los peores países en manejar la pandemia junto a otros países latinoamericanos. Las autoridades peruanas comenzaron a exigir el uso de mascarilla doble en lugares donde es posible el hacinamiento, según informan medios nacionales. La medida entró en vigor el lunes en centros comerciales, supermercados, galerías comerciales, mercados y almacenes. El anuncio ocurre mientras el país andino enfrenta una de las tasas más altas de infección en Latinoamérica, con más de 1.760.000 casos confirmados y más de 59.000 muertes, según la Universidad Johns Hopkins. Los países latinoamericanos se ubicaron en los últimos lugares de un ranking que evalúa la efectividad en el manejo de la pandemia a nivel global. Se trata del ranking de resiliencia elaborado por Bloomberg, que mide parámetros como la tasa de mortalidad, la tasa de positividad, la severidad de las restricciones y la evolución del Producto Interno Bruto.
Según este ranking de 53 países, Chile se ubica en el lugar 36, Perú en el 47, México en el 48, Colombia en el 50, Argentina en el 51 y Brasil en el 53, el último lugar. Entre los países mejor calificados se encuentran Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Israel, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Emiratos Árabes, Finlandia y Hong Kong. Falleció en la noche del martes Aristóbulo Istúriz, uno de los funcionarios más importantes del régimen de Nicolás Maduro, según informó en Twitter la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez. Con profundo pesar lamentamos informar la partida de nuestro profe Aristóbulo Istúriz, combatiente de esta patria a la que dedicó su vida, dijo Delcy Rodríguez. Mientras que Nicolás Maduro dijo que siente gran dolor por la partida de un auténtico revolucionario. Istúriz, de 74 años, se desempeñaba como ministro de Educación del régimen. Durante el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, ejerció como vicepresidente, gobernador y en diferentes ministerios. Fue un activo dirigente nacional de la Federación Venezolana de Maestros y del Colegio de Profesores de Venezuela. Según fuentes del chavismo, el ministro, que ya venía enfermo del corazón, ingresó a quirófano la tarde del martes para una operación a corazón abierto en una clínica de Caracas. Sin embargo, las autoridades no oficializaron las causas del fallecimiento. El Teatro de la Ópera de Roma reabrió hoy sus puertas con un concierto sinfónico dedicado a Giuseppe Verdi, tras la mejora de los últimos datos epidemiológicos. Tenemos los detalles. El Teatro de la Ópera de Roma reabre sus puertas tras 6 meses de cierre por la pandemia con un concierto sinfónico dedicado a Giuseppe Verdi y una gran respuesta de los aficionados que han agotado en 24 horas las 500 localidades disponibles. Italia comenzó el pasado lunes en vista de la mejora de los últimos datos epidemiológicos, una reapertura gradual de algunos sectores que llevaban meses con fuertes restricciones como el de la cultura, con cines y teatros cerrados desde el pasado octubre. Ese mismo día, la Ópera de la Scala de Milán anunció que volverá a reabrir al público el 11 de mayo con un concierto dirigido por Riccardo Muti en el que los asistentes solo ocuparán los palcos. Por su parte, este miércoles, la Orquesta de la Ópera de Roma, bajo la dirección del maestro Michele Mariotti, tocará un programa enteramente dedicado a Verdi, compuesto por bailables de las obras Macbeth, Don Carlos y Las Vísperas Sicilianas. El concierto, de 1 hora de duración, comenzará a las 20:30 hora local y será transmitido en directo por RAI Radio 3. Luego de varios intentos, lograron rescatar a un toro caído en un acantilado de más de 100 metros en Gozón, Asturias. Un toro de 800 kilos llamado Bolero fue rescatado el miércoles por los servicios de emergencia de España en Gozón, Asturias, después de caer de un acantilado a la playa de La Carnera. El toro, que pertenece a un agricultor local, cayó sobre uno de los acantilados de Gozón, que tienen más de 100 metros de altura, quedando varado en la playa. Debido al peso del toro en los primeros intentos de rescate, el helicóptero no logró izar el animal. Después de un exitoso rescate en helicóptero, los medios locales informaron este miércoles que Bolero estaba seguro y de vuelta pastando en su lugar habitual. Pasamos a noticias de China con Julián Bertone, quien nos tiene las últimas actualizaciones del gigante asiático. El Laboratorio de Virología de Wuhan supuestamente colaboró con el Ejército Popular de Liberación del Régimen Chino, o EPL, en un proyecto masivo de investigación sobre virus de animales, incluyendo los virus de murciélagos. Documentos de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China muestran que el proyecto, dirigido por el régimen comunista chino, comenzó en 2012. El periódico británico Daily Mail obtuvo por primera vez los documentos este domingo. Las investigaciones tenían como objetivo descubrir nuevos virus que pudieran infectar a los seres humanos y estaban destinadas a investigar su evolución. El proyecto cuenta con 5 directores de equipo, entre ellos la directora del laboratorio de Wuhan, Shi Chengli, a quien se conoce como la mujer murciélago debido a su campo de estudio. Otro director del equipo es un alto mando del EPL y experto en bioterrorismo, Zhao Wuchun, que asimismo dirige el Comité Militar de Expertos en Bioseguridad del PSC. La profesora Shi negó el mes pasado su vinculación con el EPL, diciendo: «No me consta ningún trabajo militar en el Laboratorio de Virología de Wuhan». Pero la hoja informativa del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicada en enero, afirma que sí existe actividad militar secreta en el laboratorio. La presencia de Zhao Wuchun como experto militar en la lista de directores de equipo también es sospechosa.
Aparece en los informes del proyecto como investigador, trabajando estrechamente con otros científicos militares, y además forma parte del consejo asesor del laboratorio, según el Daily Mail. Zhao también fue el segundo al mando del equipo militar enviado para hacerse cargo del laboratorio de Wuhan durante las fases iniciales del brote en 2020. La Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China dijo en 2018 que el proyecto de investigación sobre los virus logró progresos significativos. La fundación es el organismo estatal que financió el proyecto. Y otro líder del equipo, llamado Chang Yongsheng, fue el primero en anunciar la secuencia genética de SARS-CoV-2 el pasado enero. Durante los 3 primeros años del proyecto, Chang desplazó al equipo a muchas provincias de China para recolectar muestras de animales. En ese tiempo encontraron 143 nuevos virus. Según el Daily Mail, la enorme toma de muestras permitió a la profesora Xi descubrir una cepa denominada Ra-TG13. Esta es la cepa conocida más cercana a la que causó la pandemia del virus del PSC. Las autoridades de Hong Kong pronto podrían tener poderes ilimitados para impedir que cualquier persona abandone la región una vez que haya entrado en ella. Las autoridades están considerando un nuevo proyecto de ley de inmigración y podrían aprobarlo tan pronto como esta semana, y luego la ley podría entrar en vigor en agosto. Las autoridades de Hong Kong afirman que el objetivo del proyecto de ley es controlar a los inmigrantes ilegales, pero aseguran que no restringirán la circulación por motivos de raza o etnia, opiniones políticas, religión o creencias filosóficas. Sin embargo, el proyecto de ley no contiene ninguna formulación específica que dé un límite a su poder. Esto podría significar que las autoridades podrían prohibir a cualquier persona salir o entrar en la región sin una orden judicial. Abogados y activistas de derechos humanos acusan a las autoridades de Hong Kong de reflejar el estilo autoritario del régimen chino en las prohibiciones de salida. El proyecto de ley aparece durante la actual ofensiva del PSC contra la autonomía de la ciudad. Desde que el régimen chino aprobó la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, el Partido Comunista viene empujando a la ciudad por la senda del autoritarismo. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a la audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para recibir así nuestras novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana.